que me llama la atención y que, si a las demás que se parezcan a esta no puedo contestar, pues se dan por contestados, ¿no? Y me dice el profesor Yáñez, dice: señor Garzón, ¿sospechó usted que se convertiría en el impulsor universal de la educación y la conciencia positiva de la educación en derechos humanos? Yo no soy consciente de haber tenido ese rol, pero de lo que sí soy consciente es de que la educación es fundamental en el área de la defensa y del compromiso por los derechos humanos. Es absolutamente fundamental. Víctor Hugo, cuando hablaba con un conjunto de empresarios, ellos le decían: maestro, ¿qué podemos hacer para evitar la corrupción? Y él le contestaba: hagan ustedes escuelas. Es decir, muchas veces abandonamos lo que es la educación cuando es donde reside la formación en valores que nos va a dar para resistir cualquier intención posterior que quebrante esa voluntad. Nosotros, en la fundación que presido, tenemos un especial interés e incidencia en el ámbito de la educación, para la verdad, para la memoria. Hacemos iniciativas con niños desde 9 años en adelante hasta los 18, con distintos enfoques, concursos en derechos humanos, dibujos, encuentros. Potenciamos escuelas de verano de derechos humanos para que lo lúdico se engarce con la transmisión, porque creemos que es fundamental, porque a mí me faltó esa información. Yo aprendí de la dictadura franquista y de la guerra civil española a través de mi tío Gabriel, que fue condenado a 3 penas de muerte por haber sido comisario político del ejército republicano, y simplemente resulta era católico, apostólico, romano y de derechas, pero defensor de la legalidad republicana. Y cuando tuvo opción de cambiarse de bando, dijo: no, mi obligación como militar, que estaba en ese momento, es permanecer aquí. Bueno, luego por el curso de la guerra y porque hablaba muy bien, siendo un agricultor, sin más que estudios primarios, pero hablaba muy bien, le dieron la misión de ser comisario político, y entonces cayó en el frente de Teruel y le juzgaron y lo condenaron a 3 penas de muerte. Estuvo 8 años, pero después lo liberaron, ¿no? La educación es la que te da la fuerza para resistir y para comprender y para debatir, porque si no te pueden meter el embuste más grande del mundo, que si te lo hacen bien te lo crees, y a veces porque interesa que no lo creamos también. Bueno, ahí, a ver, para usted, ¿qué es la verdad? Anda ahí, la que he venido a elegir, ¿no? Pues para mí la verdad absoluta no existe. Toda la verdad es un concepto. La verdad absoluta no existe. No sé si Dios la tiene en su poder, para aquellos que crean en Él. Yo no lo tengo. Yo no tengo la fórmula para saber cuál es la... Y me he pasado toda mi vida, 32 años como juez, y ahora como abogado y como activista de derechos humanos, buscando la verdad. Y me voy a morir, espero que todavía tarde mucho tiempo. Tampoco me da miedo la muerte. Tenemos un rol en la vida y cuando llegue, llegue. Ahora, cuando te la quiten injustamente, ese no era tu destino. No soy determinista. Y me paso buscando la verdad en forma permanente, porque creo que es lo que nos salva. Esa aspiración por conocer, por saber qué ocurre, para poder tomar decisiones, es fundamental. Y ese estudio, esa aspiración a la verdad, no se te viene dado, no te la tienen que contar. Muchas veces tienes que buscarla y participar en la construcción de esa verdad.
hay muchos matices, hay muchas verdades, hay la verdad interesada, hay la verdad parcial, hay la verdad conveniente o inconveniente. En fin, hay muchos ámbitos y hay que discernir muy bien la paja del grano. Y en eso es en lo que tenemos que abundar. Eso es lo que yo siempre le he pedido a mis colegas y a mí mismo, ¿no? Es decir, profundicemos en todos los matices posibles para poder tener elementos de juicio que después acertaremos o no, pero siempre estaremos mucho mejor preparados. ¿Qué futuro inmediato ves para Chile? Pues yo se la referiría, y así me hacen descansar un poco la voz, a mis dos contertulios, de modo que contestar vosotros dos. ¿Cuál es el futuro inmediato de Chile? Permíteme decir una cosa. Patricia hace esta pregunta. Me voy a quedar con que en Estados Unidos ganó Trump. Hay dos formas de leer lo que pasó. Una es que él ganó, o lo otro es que fueron derrotados los que querían una sociedad distinta. Y hay un hombre o dos en nuestra historia que 60 años atrás hablaban de la unidad política y social de nuestro pueblo. Y yo creo que depende si logramos construir unidades políticas y sociales en nuestro pueblo para defender las cosas importantes y que entendamos que nuestra tarea es ir desmontando este modelo de sociedad que tenemos impuesto, más rápido si tenemos más fuerza, más lento si nos cuesta más tener esa unidad. Yo creo que depende de nosotros lo que va a ocurrir. Y yo creo que tenemos tiempo aún para evitar lo que algunos fatalistas tienen en su cabeza, de que de aquí a 8 meses más en nuestro país va a ganar la derecha. Y no nos perdamos en eso. Quien pierde cuando gana la derecha es la gente de esfuerzo y trabajo, y no nos podemos dar ese lujo. Fue Héctor Pinto que me comentó sobre ¿por qué no demandar a los empresarios chilenos que fueron los declarados hostigadores del golpe de Estado? Agustín Edwards y las empresas de Ricardo, quien facilitó barcos para lanzar prisioneros al mar. Bueno, yo creo, y le voy a referir a uno de los autores de la querella que conteste, pero también creo que lo dicho, lo expuesto torpemente en mi exposición, va implícito. Es decir, hay que buscar la causa, y en la base, en los cimientos, siempre está el interés económico, el beneficio económico. Mirad, cuando se produce el golpe de Estado el día 11 de septiembre de 1973, era evidentemente premeditado, fue alevoso, no surge por espontaneidad. Es decir, había todo un plan perfectamente urdido, distribución de funciones, de ejecución, medios, mecanismos, hasta los billetes estaban comprados para engrilletar a los prisioneros, instrumentos de tortura también, hay documentos que lo acreditan. Esa premeditación obedece a una determinación clara, y todo eso fue obtenido con el conocimiento y con la consciencia de mucha gente. Y creo que esa es la parte en la que no se ha llegado a profundizar. Yo lo mencionaba en mis resoluciones. Como también estoy mencionando, y hay otra pregunta que me hacen respecto de las similitudes de la dictadura franquista y pinochetista en el área del tema de los bienes. Claro, en España hubo atrocidades, no solo en el ámbito más estricto de los daños a las personas, sino también apropiaciones, extorsiones,
Nosotros estamos llevando adelante un caso que se conoce como el dinero rojo. Era el de la peseta republicana, que se convierte, por decisión de la Junta de Burgos, que era donde se instala el gobierno nacional de Franco, en la peseta que después nos rigió hasta que entró el euro en el año 2000. Y se dio un periodo de tiempo de 3 meses para que la gente cambiara, presentara las pesetas republicanas y se las canjeaban por pesetas nacionales. Claro, eso tuvo lugar en la zona liberada por los nacionales, es decir, porque ya estaban allí, pero en la zona republicana, evidentemente, ¿dónde iban a ir? Iban a ir al Banco Republicano para decirle que creo que en Burgos se ha dicho que se han cambiado. Entonces no había internet, ni había televisión, ni cosas de esas. Es decir, se produjo una trampa, pero con el dinero que se incautó, el dinero republicano, se utilizó como arma de guerra para inflacionar en la bolsa de París a la peseta republicana y de esa forma que no pudieran comprar ayuda armamentística a otros países para sostener la guerra del gobierno legítimo de la República. Y se introdujo masivamente ese dinero que previamente ya se había recogido para canjearlo, es decir, que era absolutamente ilícito lo que estaban haciendo, y después, si alguien que tuviera un dinero republicano ahorrado era identificado, pues era perseguido. Todo eso, ahora estamos planteando ese tema, y ese tema fue gracias a varios decretos secretos que no fueron publicados ni conocidos, por tanto fueron nulos de pleno derecho. Lo tenemos en el Tribunal Supremo, es decir, ahí hay un elemento. En España nunca se ha profundizado en ese tema. Hubo usurpaciones, hubo sustracciones, propiedades que cambiaron. Ahora, con la ley de memoria histórica y con algunas leyes autonómicas, se está produciendo esa reivindicación. Pues eso también acontecerá aquí en Chile si se consigue que haya resoluciones judiciales que, siendo identificados los perpetradores, digan: usted ese bien lo tiene ilícitamente, y da igual que lo haya tenido por 80 años o por 70, porque era nulo de pleno derecho desde el principio, y por tanto no se puede sanar lo que fue un hecho ilícito con el transcurso del tiempo, y mucho menos si forma parte de un delito imprescriptible. Cuando alguien compra una bicicleta que otro se robó en un asalto, se llama receptación, es un delito. Y cuando alguien se queda con una empresa que otro robó al Estado a través de un crimen como el que aquí se cometió, también se comete un delito. Esos son los delitos pendientes. Y aquí se construyó este sistema sobre el crimen. Y no fue solo regalarle las empresas del Estado a los cómplices civiles. Ya es un delito, pero no fue solo eso. Esas 10 familias que constituyen la élite financiera de este país, que nació del crimen, recibieron las empresas del Estado, que eran de todos nosotros. Recibieron la banca. La industria más rentable en este país es la banca privada. ¿Qué hacen los bancos para ganar tanto dinero? ¿Cuánto siembran? ¿Cuánto construyen? Aquí no es así. Nos cobran por tener nuestra plata, y nos cobran por prestarnos nuestra plata, y nos cobran si queremos saber cuánto nos queda. Si tienes 10.000 pesos en tu cuenta RUT, ya no los tienes, tienes 9.700.
Hay 17 millones de tarjetitas malditas aquí. Todos los días nos roban dinero, la banca. Y es de las mismas familias. Y son las mismas familias a las que además se le entregó la administración de los dineros de las pensiones de los trabajadores. Y se quedan con 2 de cada 3 pesos que ahorra el trabajador. Son las mismas. Y no contentos con eso, durante 30 años no pagaron impuestos, porque la dictadura les dio una ley, el FUT, un privilegio, el Fondo de Utilidades Tributables, que les permitió durante 30 años no pagar un centavo de impuestos si es que reinvertían las utilidades en sus propios negocios. Nosotros compramos un huevo, 19%, un pan, 19%, un parche curita, 19%. Todo paga impuestos, pagamos impuestos todo el día, todos los días. Si vamos a impuestos internos y le decimos, mire, no le voy a pagar este año impuestos, voy a reinvertirlo en mis propios negocios, que soy yo mismo, voy a estudiar, no se puede. Pero la dictadura le regaló a estos mismos grupos, a estas mismas 10 familias, este enorme privilegio que les significó una gigantesca capacidad financiera. Y ahí está. Ellos son el pilar principal en el que se asienta el sistema que ahora pretendemos cambiar. Y fíjense ustedes, y aquí quiero montarme en la respuesta que Juan Pablo daba. En estos 3 años hemos logrado pasos pequeños tal vez, pero muy significativos de reformas estructurales. Le terminamos el FUT. Se acabó. Ahora tienen que pagar impuestos. Se acabó el FUT. Y les dolió y les duele. Pero no solo eso. Les terminamos otro invento, porque junto con el pilar financiero, tenían un pilar político, el sistema binominal. Este es el único país del mundo en donde con 1/3 tenían la mitad. Si tenían 1/3, tenían la mitad del Parlamento. Se acabó. Este año por primera vez las elecciones van a ser con sistema proporcional y ahí nos vamos a medir bien. Y el tercero, la desigualdad. Nosotros éramos un país solidario, de iguales, buscábamos la igualdad, queríamos la igualdad. Y nos robaron ese sueño, y hasta nos robaron el sentido de las palabras, el pilar ideológico de la dominación. Dejamos de llamarnos compañeros, dejamos de llamarnos ciudadanos, empezamos a ser consumidores. Dejamos de ser trabajadores, pasamos a ser emprendedores. Ya no hubo más clase obrera ni clase trabajadora, todos clase media. Y nos desdibujamos y perdimos nuestra identidad. Y el pilar, la estrategia principal fue la educación. Y entonces mi hijo es mejor que el tuyo porque yo copago su educación. Yo copago. Y entonces el mío va a una escuela que tiene nombre en inglés. Y el tuyo va a uno con número. Somos diferentes. Ya no fuimos ciudadanos, cada uno vale uno, sino que consumidores. Mi tarjeta es black. La tuya es solo gris. Somos diferentes. La desigualdad. Y también le herimos ese sistema porque empezamos ya la reforma educacional y no más copago, no más selección. Vamos a la educación pública igual, otra vez. Y este año aprobamos la gratuidad, empezando. Pero van a ser miles de familias que van a ver a sus hijos en la universidad sin tener que sacrificarse el patrimonio, el ahorro familiar. Y finalmente la reforma laboral. ¿Y cuánto nos ha costado? Pero dimos los primeros pasos para recuperar el poder negociador, el poder de lucha de la clase trabajadora. Poco a poco. Pero ustedes se imaginan si en noviembre perdemos. Si la derecha que gritaba viva Chile en Pinochet vuelve al gobierno. Estas reformas que hemos empezado se terminan, se acaban. Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? La tarea es unirnos todos e impedir que la derecha gane las elecciones en noviembre, instalar un gobierno unitario, progresista, que permita consolidar las reformas e ir a más, porque falta la salud, porque faltan las pensiones y sobre todo falta la nueva constitución. Contestar alguna más, porque ya creo que estamos fuera de hora, ¿no? Ten cuidado, si vas a España, hermano,
Y no digas que tienes una tarjeta black, que te meten preso, ¿eh? Es lo que querríamos respecto de algunas tarjetas black que el comité de dirección de Bankia tenía para utilizarlos sin límite de gasto. Y hay un procedimiento judicial en España por apropiación indebida que se llama las tarjetas black. Yo cuando has dicho tarjeta black, ¿qué pasó aquí? Bueno, hay una pregunta que se refiere a un tema muy interesante, muy doloroso, que es la violencia política sexual contra las mujeres, que vivimos muchas expresiones políticas de la dictadura cívico-militar. ¿Cómo se puede castigar ese crimen de lesa humanidad? Es muy complicado, porque vivimos en países, aunque no lo queramos reconocer, esencialmente machistas. Y la violencia contra la mujer se invisibiliza, se niega a veces. Si alguien le pregunta a alguien, ¿eres feminista? Sí, claro. ¿Defiende los derechos de la mujer? Por supuesto. Pero luego la realidad deja mucho que desear, ¿no? Y yo me acuerdo, voy a contar una anécdota. En una de las audiencias, de las declaraciones que yo tomé, era en el caso Argentina. Estaba citada una víctima para contar su versión sobre las torturas que había sufrido en la Escuela Mecánica de la Armada. Entonces me pidió el abogado de la acusación si podía entrar su marido, porque ella se sentía más segura si estaba su marido. En España eso no es posible, pero dije, bueno, yo no tengo inconveniente. Si se sienta ahí en el sofá, pues puede oír el testimonio de su mujer y ya, ¿no? Pues se hace la excepción. Entonces comenzó la comparecencia y declaró sobre todas las torturas y demás, y en un momento determinado, cuando ya creíamos todos que había terminado la declaración, dice, quiero decir algo más. Y entonces comenzó a relatar la violación o violaciones de la que había sido objeto. El marido se quedó impactado, todos nos quedamos impactados, todos llorando. Por primera vez contaba la historia. Nunca la había contado a su marido, nunca se había atrevido a hacerlo, y lo hacía delante del juez porque por primera vez alguien desde la justicia le escuchaba. Tuvieron que transcurrir 30 años. Y eso indica que nos queda mucho camino por recorrer. Afortunadamente, en casos similares en Argentina, después también de mucho tiempo, comenzaron a producirse condenas por crímenes de violación o crímenes sexuales como crímenes de lesa humanidad. Es un esfuerzo más que se tiene que hacer y que precisamente por esa mentalidad machista siempre se le da menos valor. Y se habla de torturas y dice, bueno, ya va incluido. No, no va incluido, ni mucho menos. Hay mucho tratamiento de este fenómeno en los tribunales penales internacionales. La violación como arma de guerra, la violación de la mujer como representante de la familia, en las culturas, en muchas culturas es lo más sagrado, ¿no? Entonces, atacar, violar, agredir sexualmente a la mujer es destruir prácticamente todo el tejido que sustenta a una sociedad y a una familia, ¿no? Y falta ese camino que sí se han dado en tribunales como tribunales de la Yugoslavia o de Ruanda, en la justicia local, todavía en muchos países cuesta trabajo. Se ha avanzado, por ejemplo, en Guatemala con mucho esfuerzo. Se ha avanzado, como digo, en Argentina. Desconozco, tengo que ser honesto, si ha habido algún caso aquí de condena en este sentido, pero debería de profundizarse. Y
enlazo con otra pregunta que me hacían sobre por qué los informes de las comisiones de la verdad no se hacen públicos o demás, ¿no? Sí hay muchos que se hacen públicos, pero hay otros que no. Muchas veces es por la propia decisión o petición de la víctima, que aunque da su testimonio en una comisión de la verdad, pide en sí mismo que ese testimonio no se revele, porque, bueno, pues por obvias razones, ¿no? Y a mí me parece bien si la comisión de la verdad no tiene una trascendencia judicial. Sabéis que hay comisiones de la verdad que puede tener los testimonios un contenido para después una investigación penal, o establecerse que no va a haber una trascendencia jurídico-penal, sino simplemente de verdad, ¿no? Entonces, depende en cada caso, pero muchas veces la sanación se produce por esa decisión ante una autoridad judicial, ante una comisión de la verdad. Y cuando esto acontece, el resultado suele ser muy positivo, pero, insisto, es muy difícil determinar hasta qué punto. Lo que sí debe ser exigido es que se investigue hasta las últimas consecuencias sin degradar determinados crímenes por las prevenciones de género que muchas veces los jueces tienen. Y bueno, alguien me preguntaba aquí, la defensa de los derechos humanos demanda a los socialistas una acción sistemática y coherente. ¿Qué diría el gobierno por la ocupación del Gualmapú, territorio mapuche? Bueno, no conozco en profundidad qué es lo que ha sucedido, qué está sucediendo, pero quienes me conocen saben que soy defensor ya desde hace muchas décadas de los derechos de los pueblos originarios, y esos derechos son inalienables, y por tanto, si hay una usurpación de tierras, tiene que ser combatida, y con demasiada frecuencia lo he visto en muchos países. Pero también hay posibilidad de que eso se solucione, de que haya vías de encuentro para respetar lo que es la identidad, lo que es la propia justicia y lo que son los territorios ancestrales frente a cualesquiera invasiones que por razones económicas, corporativas, puedan afectar. De modo que ese es mi planteamiento teórico y práctico, y de hecho llevamos algunos casos que reivindican precisamente esa posición. En el concreto caso del gobierno chileno me falta información al respecto. Y ya la última, no sé tampoco si es cierto, pero me dice, ¿qué opina de que en el gobierno de turno se vean personas, entiendo, con antecedentes de corrupción comprobada? Bueno, la política es o debe ser el espejo en el que se miren los ciudadanos. Si ese espejo está manchado, está sucio, hay que limpiarlo, porque si no, no nos reflejamos. Y a quien me representa, yo quiero que sea ejemplo. En mi país vivimos ahora en una vorágine de corrupción, como decía antes. Mi penúltimo libro fue El fango, 40 años de corrupción en España, arrancando desde el franquismo.